Señores, hablaremos hoy de el hijo de Iván el Terrible. Vamos a hablar del argumento de una ópera. Bien. Pero que tiene sus raíces históricas. Ubiquémonos en Rusia a fines del siglo XVI. El zar era Iván el Terrible y tenía un consejero favorito que se llamaba Boris Godunov. Provenía este consejero de una familia muy humilde. Después de 10 años en la guardia, Godunov pasó a servir en la mesa de Iván. En 1580, el zar le dio el título de boyardo, es decir, de noble, y para probar su amistad, casó a su segundo hijo, Fiódor, con la hermana de Godunov. El hijo de Iván el Terrible, Fiódor, segundón, con la hermana de Godunov. Le hizo ese homenaje. Bien. Un día se produjo en la corte una pelea entre Iván y su primogénito, que también se llamaba Iván. El zar golpeó al heredero con la punta de hierro de su bastón y lo mató, lo liquidó. Entonces el sucesor pasaba a ser su segundo hijo, Fiódor, el cuñado de Boris Godunov. Marzo de 1584 muere Iván el Terrible. Murió mientras jugaba al ajedrez justamente con su consejero. Se consagró a Fiódor el nuevo zar. Era un muchacho tímido que a cada momento solicitaba los consejos de Godunov. De este modo, quien verdaderamente detentaba el poder era Boris Godunov. El valido. La pareja imperial, Fiódor y la hermana de Godunov, bueno, tuvo un hijo, pero fue una niña y murió muy joven. Hay que decir que Fiódor no era el único hijo de Iván el Terrible. Estaba también el pequeño Dmitri, que solo tenía 2 años cuando murió su papá, y a la muerte del zar, Fiódor, por consejo de Godunov, relegó a la zarina viuda, a María, que era la 7ª esposa de Iván, la relegó a Uglich, un pueblo cercano a Moscú. Y María, la mujer de Iván el Terrible, se llevó al pequeño Dmitri a esa especie de destierro. Listo, chao. Entonces, aquel tercer hijo de Iván el Terrible, Dmitri, que era una amenaza en cierto modo para Fiódor o para el propio Godunov, que era el que detentaba el poder, quedó medio allá. Dmitri, este chiquilín, se educó en un ambiente triste. Toda la familia de su madre, de María, los Nagoy eran, se la pasaban lamentándose. ¡Oy, oy, oy, oy! Cuando Iván el Terrible se casó con María, aquella familia había recibido muchas riquezas. Con el advenimiento de Fiódor y la regencia prácticamente de Boris Godunov, había terminado esa era gloriosa. Y los Nagoy, desde luego, odiaban a Godunov y querían verlo muerto. Señor. Por su parte, Godunov cada tanto enviaba espías para ver cómo andaba el pequeño Dmitri. Porque si Fiódor moría sin descendencia, le tocaba a Dmitri. Dmitri reinaría y probablemente Godunov caería en desgracia. Allá por 1590 apareció en Uglich, el lugar donde estaba María con el pequeño Dmitri, un enviado de Godunov. Se llamaba Vitiagovsky. ¿Qué hace Vitiagovsky? Oficialmente estaba encargado de controlar los gastos de la zarina viuda y de su familia, pero en verdad era uno que venía para espiar, para ver qué estaban haciendo. Mayo de 1591, el pequeño Dmitri estaba jugando en el patio de su residencia con unos amiguitos. La nodriza, Irina Tuchkova, vigilaba al príncipe. De pronto empezaron unos gritos. ¡Ay, ay! La ex zarina María, la mamá de Dmitri, fue a ver qué pasaba y encontró a su hijo cubierto de sangre al pie de una escalinata con un corte en la garganta. Se armó un tumulto fenomenal. Los Nagoy acusaron inmediatamente al enviado de Godunov, al Vitiagovsky.
Y Vitiagovsky se escondió donde pudo, pero al rato lo descubrieron y lo lincharon. Y bueno. El pueblo de Uglich linchó al Vitiagovsky. Unos días más tarde, Godunov envió a Uglich una comisión para que investigara el asunto. Interrogó a todos los testigos, qué sé yo. La nodriza Tuchkova dijo que Dmitri estaba jugando con unos compañeretes a la Svaika, un juego que consistía en lanzar un cuchillo contra una tabla, etc. En un momento a Dmitri le agarró un ataque de epilepsia y se hirió mortalmente con su cuchillo. Y los compañeros de juego dijeron lo mismo. El historiador ruso Platonov, lo dice ahora, no estaba ahí. Sí, claro. Dice que eso fue lo que sucedió y que Vitiagovsky no estaba presente allí. Todos los testigos hablaron del gran mal de la epilepsia como el detonante de un accidente. María, la mamá del pequeño Dmitri, se reconoció culpable de haber sublevado a la multitud para que linchara a Vitiagovsky y pidió perdón por esa muerte. Un consejo de obispos decidió que la muerte del pequeño Dmitri había sido dictada por la voluntad divina y se reconoció a todos los habitantes de Uglich como culpables de haber derramado sangre de inocentes. ¿Qué inocente? De Vitiagovsky. Lo lincharon, claro. Lo linchó el pueblo. El zar, Fiodor, y su consejero, Boris Godunov, dieron las sanciones. Se encerró a María en un convento, la familia Nagoy fue proscripta, encarcelada, y se deportó a Siberia a la mayoría de los habitantes de Uglich. Tomá. Turismo estacional, sí. En 1598 el zar Fiodor murió de melancolía. Y el trono de Rusia quedó vacante. Irene, la hermana de Godunov, la viuda de Fiodor, declaró que no podía reinar sola. Entonces la nobleza y el alto clero suplicaron a Boris Godunov que se ciñera la corona. Godunov aceptó. Lo consagraron emperador. Al poco tiempo, Godunov recibió una noticia sorprendente, pero vamos, se lo voy a contar dentro de un segundo. Ahí está, sí. Pasemos a Lituania. Allí, por esos tiempos, vivía el príncipe polaco Adam Wisniewski. Tenía varios criados, Adam Wisniewski. Un día, mientras se bañaba, retó a uno porque no le llevaba a tiempo el agua caliente. Y el criado le respondió lo siguiente: si supieras quién te sirve, me tratarías de otro modo. Y siguió diciendo: soy el zarevich Dmitri, hijo de Iván el Terrible. Lo cierto es que el príncipe Adam no castigó al muchacho y se lo llevó al gabinete para hacerle algunas preguntas. El criado hablaba muy bien, le mostró 2 verrugas que tenía, una en la frente y la otra debajo del ojo derecho. Le hizo observar que uno de sus brazos era más corto que el otro y afirmó que esas señales eran bien conocidas por sus familiares. Para terminar, el supuesto Dmitri exhibió una cruz de oro imperial con piedras preciosas engastadas. Si en verdad era el zarevich, el último hijo sobreviviente de Iván el Terrible, a él le correspondía el trono. Recuérdese que lo ocupaba Godunov tras la muerte de Fiodor, el segundo hijo de Iván. El príncipe polaco escuchó, por parte de Dmitri, la historia verdadera del supuesto crimen de Uglich. Boris Godunov había encargado a cierto médico, un tal Simón, de matar al zarevich. Llegado a Uglich, este tal Simón, conmovido por la corta edad del príncipe, no se animó a cometer el crimen. El día señalado, Simón se apoderó del hijo de un siervo, en este caso parece que no lo conmovió la corta edad de un pobre. No es lo mismo. Claro, y lo degolló en su apartamento. Dmitri, oculto detrás de una estufa, vio todo. Después Simón llevó al supuesto zarevich, al cadáver, ¿no?, al patio, llamó a gritos a la guardia
con el rostro cubierto de sangre, vestido con la misma ropa de Dimitri, era factible el engaño. Y Simón se llamó a Dimitri y lo hizo conducir a Ucrania. Después de muchas tribulaciones, llegó a Lituania y a lo del príncipe Adam, bla, 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 y ahí llegamos. Según los historiadores más sensatos, fueron intereses políticos los que facilitaron el despliegue de semejante impostura. Los nobles polacos que odiaban a Rusia dijeron, bueno, no estaría mal que este Dimitri reaparecido venga a recuperar el trono. Además, este Dimitri se confesaba católico romano, se alejaba de las doctrinas del cristianismo ruso, las doctrinas ortodoxas. El rey de Polonia, Segismundo, había rehusado tomar partido, pero desde el papado le sugirieron apoyar a este zarevich. Y por si fuera poco, Dimitri hizo llegar al rey Segismundo de Polonia una carta en la que le prometía a Polonia, si llegaba al trono, la ciudad de Smolensk. Smolensk, nada menos. Muy bien. Entonces el rey de Polonia también reconoció al supuesto Dimitri, que pronto tuvo una corte y un ejército. Y además lo casaron con una princesa polaca llamada Marina, que era hermosa. Bueno. Cuando Boris Godunov se enteró del asunto, bueno, imagínense, se desesperó, pidió la extradición del impostor, pero se la negaron. Bajo la bandera del verdadero zar, del supuesto verdadero zar, se juntaron aventureros de varios orígenes, hidalgos polacos, nobles rusos dispuestos a combatir por lo que ellos llamaban la legitimidad, cosacos de la estepa, para quienes toda guerra significaba pillaje, y esas fuerzas avanzaron, derrotaron a los soldados del imperio y llegaron hasta Moscú. Godunov, por su parte, interrogaba a videntes, astrólogos, para que le dijeran si esto podía ser cierto, si el verdadero Dimitri podía estar vivo. Y le respondieron que evidentemente sí. En 1605, Godunov, aterrado, murió de un ataque al corazón. Un hijo de Godunov quiso adueñarse del trono, pero no pudo. Llegaron antes los hombres de Dimitri y lo impidieron. Un noble llamado Shubisky contó a la población la supuesta verdad. Dijo que el zar Boris había enviado unos asesinos para matar a Dimitri cuando era chico, que el príncipe se había salvado, que se había enterrado en su lugar al hijo de un siervo, todo el asunto. Entonces la gente se indignó, tomó el palacio imperial, mató a todos los familiares de Godunov, y Dimitri, este muchacho, fue coronado. Sucedieron cosas curiosas. El nuevo zar se hizo reconocer por su madre, aquella María que había sido encerrada en un convento, y María certificó que sí, que se trataba de su hijo, Mariana Goy. Bien. El gobierno de Dimitri empezó a gobernar el tipo. No duró mucho. Sucedió que Moscú se pobló de lituanos y de polacos. Capellanes católicos romanos celebraban misa en el Kremlin. También se ofrecieron bailongos a la moda francesa. Marina, la mujer de Dimitri, aquella princesa con lo que tan hermosa como la polaca, ¿no? No cubría sus cabellos con un velo y además reía en público. Imagínense. Todo eso indignó a los rusos más conservadores. Los boyardos, es decir, los nobles, dejaron de apoyar al nuevo zar y se armó una revuelta. No es la conspiración de los boyardos canónica. La que dice, la que se conoce así históricamente. Esa fue una conspiración anterior contra Iván, que no prosperó. Pero fue otra conspiración de los boyardos, ¿no? La noche del 17 de mayo de 1606, un ejército de conspiradores entró al palacio para matar a Dimitri. El zar, Dimitri, ¿no?, que ya era zar, aterrado saltó por una ventana y se rompió una gamba. Y no pudo escapar. Rodeado por una multitud que le gritaba bufón polaco, murió por un disparo de arcabuz en el pecho. El cadáver fue despedazado. Algunos despojos terminaron en una fosa común. Otras partes
del cuerpo fueron mezcladas con pólvora y disparadas en dirección a Polonia. Muy bien, para esparcirse, se acostumbraba a eso, en serio, sí, sí. Polonia en realidad queda para allá. Sí. 10 grados más, sí. Ahí está, ahí sí, ahí va. Más o menos. Varsovia, ¿no? Varsovia, está, es Lodz. Finalmente, nunca se supo bien quién era, en realidad, este nuevo Dimitri. Casi todos los historiadores certifican la muerte por accidente del Dimitri verdadero allá en Uglitch. Se ha dicho que el falso Dimitri era un joven que formaba parte de la servidumbre del príncipe Cherkassky. Su verdadero nombre era Yuri. Vivió en monasterio, fue copista, y allí se enteró de la historia del hijo de Iván, y ahí empezó a hacer toda esta impostura. Jamás en la historia un impostor sostuvo tan bien su papel. Por ejemplo, se han conocido 43 personajes que juraron ser Luis XVII, Claro. incluso uno que vivió en Buenos Aires, pero ninguno logró nada importante. En 1607, ya termina la historia, apareció otro falso Dimitri. Se parecía poco al precedente. Era mayor, sus maneras eran brutales, le faltaba una verruga. A pesar de todo, el pueblo lo siguió. Ucranianos y polacos acudieron a enrolarse en su ejército. Pero lo más interesante es lo siguiente, por eso cuento esto. Mientras el pueblo mataba a su esposo, Marina, la mujer del primer falso Dimitri, logró escapar, y posteriormente se unió al bando del tercer Dimitri y lo reconoció como su marido. Esas son mujeres. Vivieron juntos 10 años, aunque era una corte poco digna que se dedicaba solo al pillaje. Poco a poco sus partidarios se cansaron y los últimos de ellos lo asesinaron cerca de la ciudad de Kaluga. Mientras tanto, digamos que se había elegido un nuevo zar perteneciente a una familia noble, pero que jamás había reinado. Y esa familia era la familia Romanov. Qué bien, Romanov, que también... Boris Godunov es una ópera de Modesto Mussorgsky, y hay también una película que se llama Boris Godunov, relativamente reciente, creo que francesa, no me acuerdo. Sí, seguramente. Y después está sobre Iván el Terrible, la famosa Iván el Terrible, y después La conspiración de los boyardos de Eisenstein. Que esa sí vale la pena, Iván el Cuarto. Algún día hablaremos de eso, pero por ahí tiene su gracia eso. Usted sabe que Eisenstein vivió y dirigió durante el stalinismo. Empezó antes y llegó. Y allá por los años 40 hizo esta película de Iván el Terrible, que tiene 2 partes. La segunda parte a Stalin me empezó a no gustar, claro, porque le parecía que demasiado. era él. Se parecía demasiado. Y entonces no la pudieron estrenar hasta 1958. Pero hay otra cosa interesante. Es una película en blanco y negro, pero tiene algunas partes, creo que sobre el final, que son en color. ¿Por qué? Porque Eisenstein había conseguido rollos AGFA de color que no había en Rusia. Sí. Y habían, durante la guerra parece que habían confiscado estos rollos en Alemania y le dieron esos rollos a Eisenstein y filmó las únicas cosas que él pudo filmar en color. Que fueron esas. Igual, un color medio raro porque tiene algunos colores y otros no. Sí, con esas fotos medio desvaídas. Sí. Convengamos que trabajando en blanco y negro, nuestro amigo Sergio Eisenstein ha logrado cosas que nunca más se volvieron a reproducir. Sí. Los primeros planos, Odessa. ¿Quién no recuerda las escalinatas de Odessa? Yo, por ejemplo. Pero estaba pensando en algunas cosas, Alejandro, y es este asunto de la identidad. Una cosa que ha matado buena parte de las intrigas políticas, o casi todas, es la fotografía. La fotografía, aquellas cosas que dan cuenta de la identidad de una persona por el parecido de una reproducción mecánica de su imagen. Claro, en realidad
es la posibilidad tecnológica de que una sustitución sea muy difícil. Muy difícil, o cuando menos que corra por otros caminos, que pueden pasar desde el maquillaje a la cirugía, a simplemente la conspiración burda, es decir, sí, efecto, repetirlo, salir en un diario una y otra vez, y con 5 tapas creemos que es el mismo presidente. Pero, digo, a ver, pensaba que el recurso de la suplantación, hemos hablado hace poco, el mismo Zeus no hacía otra cosa que esta, hacerse pasar por otro. Claro. Lo que pasa es que era justamente parcial, era fugaz, porque a Zeus le interesaban las cosas pasajeras. Yo soy el rey de los dioses, ¿para qué voy a perder más tiempo haciéndome pasar por un ganso que tiene una esposa linda? Están los oportunistas también, que sin pretender ocupar el lugar del verdadero señor, lo que hacen es estar al lado de la viuda lo suficiente como para que ella confunda la compañía con el amor. Pasa todo el tiempo, dígamelo a mí. Está Enrique VIII, que es el sucesor de Enrique VII, que llegan a ocupar un lugar de nobleza solamente porque los nobles verdaderos se mataban entre sí. También es una manera de suplantación. Y para colmo, un hijo de Enrique VIII, Eduardo VI, que muere muy joven, es utilizado al menos por un gringo, por Mark Twain, para ser príncipe y mendigo. Basta un parecido físico para que un tipo pueda ser venerado igual. Estaba pensando en Enrique IV de Navarra, que también llega hasta ahí y dice, bueno, bautismo, París bien para una mesa, y qué sé yo. Está nuestro amigo Edipo, que sufre la misma suerte de Dimitri. Se lo lleva al bosque y con un pie hinchado zafa al riesgo y al, digamos... Y están las innumerables historias de niños que en vez de ser matados son salvados por pastores y criados por ellos, y que luego... regresan para reclamar sus derechos. Y el canónico, quiero rescatar para terminar con esto un ejemplo canónico que hizo las alegrías de nuestras juventudes en algún momento, que es una obra de Anthony Hope, un novelista británico que escribió El prisionero de Senda. Allí hay un señor, Rudolf Rassendyll, que vive en Gran Bretaña y es idéntico al rey de Ruritania. Claro. Y no solo es idéntico al rey de Ruritania, sino que es mejor persona, es mejor tipo. Se casa con Flavia, que desde mis 8 años es el nombre que debe tener una princesa para que uno se la levante sin ser noble, y entonces hace mucho más feliz la vida de la gente. Y creo que ahí hay alguna posibilidad de retorno, si es que la hay, en los fracasos de la política, de la historia y también del amor. Digo, llegar de pronto, después de una partida, frente al pueblo, frente a la persona amada, frente al acreedor, digo, el caso da lo mismo, y demostrar, comportarse de un modo que haya dos posibilidades. O bien que uno haya cambiado, y la gente no cree que las personas puedan cambiar, pero sí pueden, o bien que acepten la mentira en nombre del beneficio que eso implica, aunque cada noche, al mirar lo que tiene durmiendo al lado, la dama se pregunte, ¿será él? Muy lindo. Yo recuerdo, pero una obra de Alejandro Casona que me parece que es la mejor idea de sustitución. Le hacen creer a una anciana que su hijo, que se ha ido muy joven, que ha emigrado muy joven, regresa de Europa o no sé dónde, y en realidad el tipo es un impostor. Claro. Los árboles mueren de pie, creo que. Los árboles mueren de pie, claro. Sí. Entonces todos tratan de demostrarle a la anciana que ese hombre no es el hijo que ella esperaba, que es otro. El impostor no es ni bueno ni malo, pero la hace feliz a la anciana. En la obra en realidad se sabe al final que la anciana siempre supo que no era, pero que no le importaba. Como nos pasa a muchos que buscando el amor aceptamos imposturas. Sabemos que algunas personas no son lo que dicen ser, pero igual las aceptamos porque eso es lo que hay en este mundo. Y más aún, Alejandro, uno mismo a veces genera una impostura y tampoco uno es el que dice ser, pero a veces se vuelve mejor. Sí. Vamos entonces a escuchar, hablando de será él, esa pregunta que todas las novias se hacen cuando ven venir a lo lejos un caminar familiar. Sí. A veces con esperanza y a veces con angustia. Vamos a escuchar una milonguita que canta Alberto Merlo y que se llama precisamente ¿Será él? Lo voy a decir bien, ¿será él? Adelante. Adelante.
Hemos hablado en estos días de Basilio y después de su hijo, Iván el Terrible, o Iván el Temible, como hemos quedado, o Iván Temible, ya que supimos que en el idioma ruso no hay artículo. Hoy hablaremos de un cruce que hubo entre este sanguinario zar de Rusia e Isabel de Inglaterra, nada menos. Es una historia interesante. Digamos que en el año 1567, el zar de Rusia, Iván el Temible, tuvo un deseo. Sus intercambios comerciales con la Inglaterra eran tan provechosos que pensó en afianzarlos de un modo contundente. Consideró la posibilidad de casarse con Isabel, la reina de Inglaterra. En esos tiempos, ya que no después, la reina inglesa tenía fama de hermosa, como así también de inteligente y decidida. No sé si fue hermosa alguna vez. En el cine sí. En el cine no, porque esas viejas que hacen de la reina Isabel en Shakespeare enamorado, no son tampoco, no es muy linda. En aquel entonces, cuando Iván tuvo la ocurrencia, Isabel de Inglaterra tenía 34 años y estaba soltera. En realidad siempre estuvo soltera, ya que nunca tuvo novio Isabel de Inglaterra. Iván tenía 37, por entonces estaba casado hace pocos días de aquella muchachita que no le gustaba mucho porque había sido educada según un modelo un poco montaraz. Entonces el zar vivía penando por lo que él consideraba un casamiento desafortunado. Hemos dicho también que en su momento Iván el Terrible hizo pagar el mal consejo a los que le habían sugerido casarse y los mandó a matar para que aprendieran. Como recibió noticias acerca de Isabel, se enamoró de las noticias que había recibido. Usted sabe que en aquel entonces no había más remedio que enamorarse por los cuentos de los amigos. Las fotos no existían, los retratos eran infieles o tardíos. Bueno, quiere decir que era muy común enamorarse por mentas. Le contaban a Iván el Terrible lo que habían visto de Isabel de Inglaterra. Uno le hablaba de su melena, el otro de su mirada, otro de su carácter, su conquistable, y el tipo se enamoraba. Bueno, Iván encargó a un negociante inglés llamado Jenkinson que viajara a Londres con un mensaje secreto para la reina que incluía la petición de mano. Él pensaba repudiar previamente a María, la circasiana, con la que estaba casado. El zar sabía que la reina de Inglaterra ya había rechazado a muchos pretendientes. Me acuerdo ahora nada menos que de Felipe II de España, ¿no? El más famoso de ellos. Pero igualmente Iván se tenía fe. Jenkinson, y cuando entregó el mensaje, Isabel quedó pasmada. El asunto no era poco importante. Inglaterra, una nación comerciante, no podía decepcionar al zar de Rusia, que era dueño de unas regiones donde llegaban buena parte de los productos ingleses y donde incluso se le habían dado privilegios a los mercaderes de Inglaterra. O sea que no lo podías dejar descontento. Pero, claro, Isabel no tenía de casarse, y menos con un sujeto como Iván, del que se conocían algunos comportamientos por gente que escuchaba este programa en Inglaterra. Recordamos, para los que no escucharon los programas anteriores, que era verdaderamente un loco asesino. La primera reacción de la reina no fue muy conveniente. No le contestó la carta, esa fue la primera reacción, que es la que siempre yo tengo ante cualquier asunto, que es no contestar, no hacer nada, por haragán. Bueno, Iván se enojó inmediatamente. Lo hizo del siguiente modo. Abrió el puerto de Narva, que antes estaba reservado exclusivamente a los ingleses, a otros comerciantes de naciones competidoras. Así es que no me contestás las cartas, bueno, mira lo que hago. Ya, empecé a competir con los turcos, qué sé yo, con toda esta gente. Los comerciantes ingleses se quejaron a la reina. Le mandaron telegramas que decían, ¿qué hacemos? Y ella, para recuperar esos privilegios,
quiso arreglar las cosas diplomáticamente. Entonces, mandó a Rusia como embajador, Isabel, ¿no?, a Thomas Randolph, que era el jefe de los correos reales. Cuando el tipo llegó a Moscú, tuvo que soportar el mal humor de Iván, que ya venía irritado por todas las largas que le estaba dando la reina. Así que durante 4 meses Randolph quedó confinado en una residencia con centinelas que impedían que recibiera visitas. Lo tenía medio encerrado. Enterada Isabel de los padecimientos del embajador, la persistencia de los inconvenientes generados a sus mercaderes, le indicó a Randolph que le prometiera a Iván cualquier cosa, que lo entusiasmara con falsas promesas, con tal de ganar tiempo y resolver luego de qué forma salir definitivamente de aquel asunto. Por fin Randolph consiguió una audiencia y, contrariamente a lo que era protocolar, no le facilitaron caballos para ir al Kremlin. Tuvo que hacer el recorrido a Gambardella por calles nevadas, 40 grados bajo cero. Bueno, en la entrevista, Randolph dejó entrever a Iván que Isabel podría llegar a aceptarlo. No, mire, la reina podría ser que lo aceptara. Y el zar quedó maravilloso y se entusiasmó enseguida. Hay gente que es así. Uno le dice, bueno, podría ser... Entonces, muy contento, lo mandó a Randolph a Londres con un funcionario llamado Sabin para que terminara de gestarse la alianza. Vaya, dice, arregle el casorio, qué tanto. Y esperó en Moscú la llegada de la noticia absurda, porque era absurdo que Isabel de Argentina, no, eso era más absurdo todavía, de Inglaterra, aceptara el compromiso y trasladara, imagínense, no era solo que lo aceptara como marido o como novio, tenía que trasladarse ella a vivir, la reina de Inglaterra, a vivir a Moscú. Ahí con el frío que hacía y el tipo que estaba... Una pregunta, ¿pero los dos países mantienen la independencia al tener... o se fusionan? No. En realidad es así. En principio mantienen la independencia, pero imagínense, si usted tiene una alianza como esa, políticamente es muy difícil prevalecer. Siempre que sucedió... el más poderoso prevaleció, siempre es el hombre, ¿no?, en general, o era en aquel entonces así. Pero por ahí sí. Mire, cuando pasó eso, cuando estuvo a punto de pasar algo parecido, fue durante la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Resulta que la hija del rey de Francia, una hija de Felipe IV el Hermoso, se casó con Eduardo, el rey de Inglaterra. Y golpe todos los hijos de Felipe el Hermoso, el rey de Francia, se murieron. Y entonces quedó sin herencia. El reino de Francia quedaba de un modo tal que la pariente más próxima del rey de Francia era la hija del rey que estaba casada con el rey de Inglaterra. Entonces dijeron, bueno, muy bien, dijeron los ingleses, le corresponde a ser reina de Francia. Claro, pues no. Y los franceses dijeron, no, de ningún modo. ¿Cómo la reina de Francia va a ser la tipa que duerme con el rey de Inglaterra? Nos va a ir mal. ¿Y qué contestaron los ingleses? Guerra. Y duró 100 años. O sea que no era un asunto pequeño. Y como dice usted, no era muy conveniente, claro, que la reina de Francia fuera la mujer del rey de Inglaterra. Así que bueno. Calcule la reina de Inglaterra viviendo en Rusia, es rey. Sí. Así que no es muy difícil eso. De todos modos, nadie podía creer eso, pero el zar sí, y estaba esperando. Pero los hombres del zar temblaban cada vez que llegaba un correo, porque sabían que lo más probable es que llegara una noticia de rechazo. 10 meses más tarde, uno de los enviados, Sabin, le envió al zar una carta de la reina Isabel que hablaba de la amistad, qué sé yo, de bueyes perdidos, y que terminaba así. Leo la carta de Isabel de Inglaterra. Tengo aquí el original. Un pedazo de pizza estaba comiendo. Terminaba así. El zar de Rusia... si algún día, por alguna conspiración secreta,
o alguna hostilidad extranjera os veis obligados a cambiar de país y deseáis venir a nuestro reino, os recibiremos con el honor y la cortesía que merece vuestra alteza. Ni de promesa de amor, ni nada. Esta carta naturalmente desató la ira de Iván. Una gambeta le hizo. El zar escribió a la reina de Inglaterra como nadie lo hizo nunca en la historia. Leo la carta. Está un poco movida. Esa carta debe valer unos $1000. Sí, por lo menos. La original. Dice Iván, ¿no? Dice, Sí. has hecho caso omiso del asunto principal. El papel de una vulgar muchacha y te comportas como tal. A Moscú no le faltaba nada cuando no tenía las mercancías inglesas. Todas las ventajas concedidas hasta hoy quedan anuladas. Firmado Iván el Terrible. A Isabel le hizo gracia el tono de la carta y supo que se trataba de un chiflado, como si no lo supiera desde antes. Pero después se enteró de que el zar había cumplido con sus amenazas y que había confiscado de las compañías inglesas y que les había prohibido comerciar. Y ahí Isabel quiso detener la ira del zar de algún modo. Un entredicho o una guerra incluso con Rusia no le servía para nada. Entonces pensó en ofrecerle algunas excusas y tuvo una idea. Le quiso entregar a su sobrina nieta, que se llamaba Mary Hastings. Entonces Iván hizo una pausa en sus confiscaciones y aceptó el ofrecimiento. Así que tiene una sobrina, vamos a ver. Londres a Fyodor Pizemsky, un caballero de la Duma en el Parlamento, ¿no? Con la misión de evaluar la belleza de Mary. Según las instrucciones escritas que llevaba, Pizemsky debía examinar si la mina era alta, si tenía forma generosa, si tenía o no tenía esto o aquello. El encuentro entre Pizemsky y Mary Hastings fue del siguiente modo. Debía ser un encuentro indirecto, desde luego para que una sobrina nieta de la reina a un examen ofensivo, Claro. a ver, dése vuelta, qué sé yo. Entonces llevaron al Pizemsky al banco de un parque y se las arreglaron para que Mary Hastings pasara varias veces cerca del lugar donde estaba Pizemsky. Pizemsky, desde luego, estaba esperando que viniera una mina muy hermosa que terminara con la beligerancia entre los dos estados. Pero el funcionario ruso se horrorizó. Mary Hastings. Así que el hombre vio pasar a una dama debilitada y ajena por completo a los gustos que adivinaba en el zar. Amargado, sabiendo que su mensaje iba a producir inconvenientes, le escribió a Iván que Mary Hastings era fea. El rechazo de Isabel y el mal ofrecimiento de la reina al entregar a su sobrina nieta sabiendo lo fea que era, terminaron todo a Iván el Terrible. No hubo alianza entre Inglaterra y Rusia, y no solo eso, el comercio entre los dos países quedó paralizado por 50 años. Durante esos años ninguna compañía inglesa pudo entrar a tierras rusas. Allá por 1635, los gobiernos de Miguel Romanov y Carlos I Estuardo, aquel que fuera decapitado, se encargaron de reanudar las relaciones. Y aquí termina esta historia. Una historia de un desencuentro amoroso y de un rechazo amoroso. Usted podría decirme que los tiempos actuales ya no permiten que un simple desaire venga a causar inconvenientes políticos. Mi respuesta es que no lo sé. Más bien creo que sí, que siguen causando. Lo que pasa es que no son desaires amorosos, ¿no? En la política actual el amor no interviene mucho. Yo calculo que principalmente porque los políticos de hoy son bastante más viejos que los de siglos anteriores. Toda la gente de hoy es más vieja que la gente de antes. Cuanto más pasa el tiempo, disculpe, más vieja se pone la gente. Como oí decir un tipo en polémica en el foro. José Naroski. Cuanto más pasa el tiempo, más vieja se pone la gente. Pero
la razón es que la gente vive más. Entonces se hacen autos de viejo, porque nadie se muere. Entonces, y además la gente para hacer las cosas. Cosas que antes los hombres hacían a los 23 años, ahora los hacen a los 42. Qué sé yo, la adolescencia se prolonga hasta los 37 años, las ramas juveniles de los partidos políticos encolumnan a personas de 50 años y los escritores jóvenes están por cumplir 60. Bueno. Así que por eso no importa mucho el amor en la política, es gente grande en general, que ya no le importa. Y por otras razones. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, me gusta Thomas Randolph, el que fue a mirarle la... no, el embajador inglés que le hicieron tomar frío en el Kremlin, ese es uno, ¿no? El otro, el Pichet, que tuvo que examinar a la sobrina. Fíjese qué asunto de conciencia, porque he tenido la tentación de decirle es linda, pero ¿y después qué? No. Cuando lo ve el tipo, lo liquida, así que... Bueno. Y además no dejaba margen a dudas, parece el caso. Parece que no. Y aparte, que ser frío, que temple que tiene que tener, porque mire si se enamoraba él. El vedor. Ha pasado muchas veces. Y claro, ve la vela y es sigue divina. pasando. Usted manda a un amigo que mira, Hablale a fulana, decirle que me perdone. Por ahí viene el tipo y se dice que no te perdonó y a los 2 meses se casa con el tipo. Es bravo eso. Y además que tiene que cumplir con las expectativas generadas por el relato, porque decía usted que se enamoraban por el relato de otro que le decía que es linda. Y muchos han muerto por eso. Muchos han muerto por dar un retrato a Grandaloro. Dice, sí, es una chica, qué sé yo, muy de buen ver, venía la mina y era horrible. Y, a ver, ¿dónde está el que me la recomendó? ¡Mátelo! Y el tipo dice, no, pero ¡mátelo! Decía Iván Terrible. Bueno, esta era muy fea. Según las descripciones, parecía el tigre Millán. Picado de viruela, bastante morocho. Lo mismo que Mota. Bueno, qué cosa, Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Iván el Terrible. No hay, tangos no hay. No hay. Ninguno. O Isabel de Inglaterra, que si Iván era el Terrible, Isabel no era precisamente la Madre Teresa de Calcuta tampoco, ¿no? Si no, pregúntenle a María Estuardo, que la tuvo presa hasta que le cortó la cabeza. Solo porque era más linda que digamos, tendenciosamente. Tuvo un novio, Isabel de Inglaterra, al que también le vamos a dedicar esta charla, que era Sir Walter Raleigh, que era, como saben ustedes, un viajero y aventurero inglés, que dicen que fue un poquito novio, pero un poco, novio de eso. De un rato. De un rato, no solo de un rato, ni siquiera de un rato. Novio que van un poco a menos. Pues. Y parece que un día iba a pasar Isabel sobre un charco que había. Y Sir Walter se sacó la capa, sobre todo, y lo puso sobre el charco. Caballero. Para que ella pasara. Fue el antecedente del pasodoble El Relicario, donde justamente el torero pone el capote sobre un charco para que la mina pase y le dice, pisa, morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote, que hayan pisado tan lindos pies. Ya, eso había ocurrido en Inglaterra con Walter Raleigh y a Isabel. Además, Raleigh fue a Virginia. En realidad fue a un territorio norteamericano, ahí cerca de Carolina. No se sabía cómo se llamaba. Y él le puso Virginia. Pero le puso Virginia por la reina, que siendo virgen, se hacía llamar la reina virgen, la reina Virginia. Y en honor de la reina le puso Virginia a ese territorio. Y ese territorio producía tabaco. Y el tabaco Virginia debe su nombre a Isabel de Pasa. Vino Raleigh y le regaló ese honor y le trajo cantidades industriales de tabaco. Y la reina detestaba el tabaco. Era de estas que salí, aire.
Era medio ecologista. Y entonces lo detestó a Raleigh, que terminó preso, y yo no sé si decapitado también, no me acuerdo si lo perdonó o no lo perdonó, creo que no. Así que, bueno. Y por eso no se casaron. Mentira, no se casaron por otra cosa, pero me gusta decir que uno no se casa por pequeñeces. Especialmente cuando me pasa a mí, que una mina no me da bolilla, y me gusta inventar que fue por razones secundarias, baladíes y subsidiarias. Viene, por ejemplo, una chica, qué sé yo, me gusta, digo que no. No me quiso porque yo era muy bohemio. Mentira, no me quiso porque no le gustaba yo, que es lo principal. No me quiso porque yo vivía lejos, porque le pareció que yo tenía muchos compromisos. Mentira, mentira, mentira. Así que, y por eso no nos casamos. En el caso de Raleigh es porque como no le gustaba el tabaco, por eso no se casaron. Claro. No le gustaba el tipo, que no le va a gustar el tabaco. Bueno. Escucharemos lo que nos dieron en la discusión, y que tiene que ver con Isabel I de Inglaterra, y que es el tango Nunca tuvo novio, evidentemente compuesto para señalar esa circunstancia de la vida de la reina Isabel I. Así que escucharemos ahora al cuarteto de Aníbal Troilo y Roberto Grela interpretando este bellísimo tango de Agustín Valle. Adelante. Hablaremos de Iván el Terrible. Hace mucho tiempo hablamos del zar Basilio y de la maldición de que fue víctima por casarse en segundas nupcias. Y uno de los términos de esa maldición fue que iba a tener un hijo muy, pero muy malo. Bueno, ese hijo fue Iván. Vamos a contar hoy por qué a Iván se lo llamó el Terrible, qué fue lo que lo volvió un hombre sanguinario. Vamos a contar el principio de la historia, nada más. Bueno. Cuentan que Iván se sintió atraído por las damas desde muy joven, pero la verdad que lo hacía con un fervor que para algunos era exagerado. Dice la crónica que siendo príncipe heredero, este muchacho yacía con 3 o 4 aldeanas cada día, y las criadas del palacio debían permanecer bajo llave en sus habitaciones para no ser abordadas por el príncipe. Había que trancar las puertas con un ropero. En 1546, Iván le comunicó a su maestro de teología, Macario, que quería casarse. Maestro, dice, quiero casarme. Bueno, Macario se alegró por sus intenciones después de tanto desenfreno, pero dudó de que alguna princesa extranjera estuviera dispuesta a vivir con su discípulo. Entonces, prudentemente le aconsejó que buscara alguna candidata rusa. ¿Para qué? Bueno, para evitar la frustración de un rechazo. Macario tenía miedo de que Iván le mandara una carta a una princesa de Francia o de Alemania, que éstas lo rechazaran y que después empezaran los inconvenientes diplomáticos, qué sé yo. Bueno, según la tradición rusa, se debía convocar a todas las muchachas casaderas de la nobleza y se hacía como una especie de muestra. Bueno, la propuesta entusiasmó muchísimo a Iván, que como no tenía ninguna preferencia, dispuso la leva de muchachas. Así que los emisarios empezaron a recorrer todas las provincias del imperio con una circular. Yo tengo aquí la copia. Dice así. A ver, espérese. Bueno, a ver, de parte de Iván Vasilievich, o sea, el hijo de Basilio, gran príncipe de todas las Rusias. He encomendado a todos mis emisarios que examinen a todas las doncellas que son novias para nosotros.
Aquellos de vosotros que oculten a sus hijas y no las entregan a nuestros boyardos son los nobles, Ajá. se granjearán grandes desgracias. Haced que circule mi carta entre vosotros sin retenerla siquiera una hora. Bien. Claro, porque puede ser que alguno no quisiera casar a su hija con este tipo por la fama de bestia que tenía. Sí, Bueno, sí. para esa gente, severas penas. En la capital de cada provincia, los hombres de confianza de Iván hicieron una primera selección. Esto quiere decir, saquen a los troncos. Y después mandaron a Moscú a las chicas más agraciadas, que eran 1000. Después se hizo una segunda selección, quedaron 120. El zar de cuando en cuando iba a verlas, las examinaba. El día señalado para la elección, las postulantes fueron levantadas a primera hora, levantadas en el sentido de que Sí. sacadas de la cama, vamos. Claro. Y se presentaron vestidas con sus mejores pilchas. Imagínense que no van a ir como crotas. Bueno, se acercaron a Iván una por una y después esperaron el veredicto. La ceremonia pedía que Iván le entregara un pañuelo bordado en oro a la ganadora. Iván cazó el pañuelo y se lo entregó a Anastasia Romanovna Saharin Yuriev. Cuentan que la decepción del resto se hizo notar, y naturalmente. Sí, claro, pero Murmullos, qué sé yo, gritos, lamentos, desorden, qué sé yo, gritaban cosas. Bueno. La elección del zar no se debió ni a sus dotes intelectuales ni a la alta cuna de aquella dama, pero Anastasia era muy hermosa. Claro. Contra eso no hay reclamo. Y la boda se celebró el 3 de febrero de 1547. Iván estaba enamorado de Anastasia. Ella le dio 6 hijos en 10 años. Y fueron tiempos en los que la tiranía de Iván todavía no se hacía patente. Muchos observadores extranjeros decían que Iván era muy benevolente con sus súbditos, pero algo vino a detonar la violencia. El 6º parto debilitó mucho a Anastasia, se enfermó, Iván temió un envenenamiento, sometió a su esposa a unas purgas, las purgas le hicieron mal, empezó a tener toda clase de problemas de salud, perdió la memoria, se olvidaba de todo, se desmayaba. Bueno, al final se murió. Tantas purgas la hicieron sonar. Después de la muerte de Anastasia, Iván se volvió loco. Sus primeros crímenes se dieron pronto. Mandó a matar a un par de consejeros, mandó a matar también a los médicos que habían atendido a su esposa, y de hecho nunca le sacaron de la cabeza que le habían asesinado a su mujer. Asesinó también a los coperos que se encargaban de servirla, porque por ahí le habían envenenado. Es que hay que decir que la mamá de Iván también había muerto envenenada. Bueno, empezó a matar a los que no tenían nada que ver. Cuando se le acabaron los que estaban cerca de Anastasia, empezó a matar a los demás. En una fiesta de máscaras en la cual estaba bailando, se topó con el príncipe Revni, que no traía antifaz. Quiso obligarlo a ponerse uno. Revni se negó. Es más, tiró el antifaz al piso y lo pisoteó. Iván lo echó del salón, pero enseguida le pareció que la pena había sido demasiado leve y mandó a unos esbirros para que lo apuñalaran. Lo mataron. Cuentan que los nobles, es decir, los boyardos, no podían estar seguros de nada, aunque no hubieran cometido ninguna falta, los podían matar igual. Entonces nadie salía de su casa o hacía bromas. Estaban encerrados en un silencio perpetuo por temor a que el mínimo gesto los condujera a la muerte. La verdad es que todo el reinado de Iván fue una lucha contra los nobles, contra los boyardos. Por razones políticas, los boyardos habían hecho una conspiración contra él y conspiraban continuamente. Stalin se sentía muy identificado con Iván el Terrible.
Iván es del siglo XVI, ¿no? Sí, claro. Stalin decía que había que aprender mucho de aquel hombre, y siempre lo recordaba. Bueno, Stalin era muy aficionado a la historia, leía todo el tiempo libros de historia, y especialmente de Iván el Terrible, y se identificaba mucho porque a él también se le había muerto la mujer. En realidad se había pegado un tiro, ¿no? Nadia Aliluyeva, así se llamaba. Y él la quería mucho. Y la primera mujer de Stalin también murió muy mal, Cato Esvanizde. Murió porque Stalin se sentía medio culpable, porque todavía no era gobierno. Stalin, al contrario, vivía medio conspirando y en la clandestinidad, y andaban rajando siempre, y esa vida le hizo muy mal a Cato, su primera mujer, y murió muy enferma. Se enfermó mal, quiero decir. Entonces se sentía identificado con él. Era su personaje histórico preferido, ¿no? Ah, mira. Y un día, le voy a contar algo que no es muy sabido. Un día de 1947 convocó a su despacho nada menos que a Sergei Eisenstein, el famoso director, el del acorazado Potemkin, Sí. que había filmado una película que se conoce mucho, que es justamente La conspiración de los boyardos, y acerca de Iván el Terrible y su lucha contra los nobles, los boyardos. Y Stalin la vio antes de que se estrenara y llamó a Eisenstein para hacerle un montón de correcciones y recomendaciones. Lo recibió, estaba con Sanov. Sanov era un jerarca bolchevique muy caracterizado, era pianista Sanov. Ah, Y también entendía bastante de arte, y Stalin también entendía. Era un tipo muy obtuso y un criminal paranoico, pero entendía de esas cosas. Entonces le dijo, mire, a mí me parece que usted estuvo toda la película tratando de mostrar que Iván el Terrible era muy cruel, pero no se detuvo a ver por qué era tan cruel. Stalin estaba pensando en él mismo. Estaba pensando en él mismo. Sí. Después le hizo toda un historial de Iván el Terrible, diciéndole cosas a las que todavía no llegamos en nuestra historia de hoy, que es cómo gobernó, qué sé yo, cosas que a Stalin le parecían bien, y que la mayoría de las cuales eran muy crueles, desde luego. Bueno, y después le siguió diciendo cosas, le dijo que los besos de la película eran muy largos, y que los personajes históricos debían ser presentados con mucho cuidado. No había que darles demasiada intimidad. En realidad se escandalizaba Stalin por los besos así, ¿no? Y finalmente le dijo que tenía que recortarle la barba. Porque, ¿al actor? Al actor, porque, dice, en realidad Iván tenía la barba mucho más corta. Entonces, Eisenstein se fue, prometió que iba a hacer todos esos cambios. Pero tenía que hacer la película de vuelta casi. Y sí, imagínense. Sí. Especialmente por lo de la barba. Claro. Era un problemón. Y lamentablemente murió enseguida Eisenstein. No tuvo tiempo para hacer los cambios. No sé cuándo murió, pero o no me acuerdo cuándo murió, no, que no se sepa, no me acuerdo, pero creo que muy poco tiempo después. Yo creo que la película se estrenó después de la muerte de Stalin, que fue en 1953, ¿no? La conspiración de los boyardos. Pero es un dato gracioso ese, que lo haya llamado al tipo. Y Sanov, que estaba ahí y también sabía del asunto, se le enojó por ahí en medio. Eisenstein se defendía, decía que bueno, que la crueldad, que no. Le dice, además, le dice Sanov, el tipo es el actor y se parece un histérico. Ya estaba. Bueno, ese no era Iván el Terrible.
Además El que caso- a uno lo llame Stalin Sí, para para hacer mostrarle alguna la corrección. Ah, Sí. porque no es que le sugería que hiciera algo. Claro. Si no le caía bien lo que hacían, te liquidaban. Claro, Te liquidaban. no. Así es la cosa. Bueno, Daba miedo. sí, sí. Bueno, el hecho es que efectivamente los boyardos, los nobles, estaban encerrados en su casa con mucho miedo porque cualquier cosa podía llegar a molestar a Iván. Algunos pensaban que si Iván se volvía a casar, detendría su furia. Sutilmente le sugirieron que se casara de nuevo, ¿no? Iván aceptó la propuesta y esta vez no se hizo concurso porque alguien le indicó que había una princesa de la tribu circasiana, hija del príncipe cherkés llamado Tenryu. La llevaron a Moscú vestida con su traje regional e Iván, maravillado, resolvió casarse. La bautizaron, los circasianos eran medio paganos, la bautizaron y la llamaron María, pero a la semana, Iván se arrepintió del casamiento, porque parece que María era arisca. Ujú. Y bueno, aquellos que le habían sugerido que se casara con María fueron ejecutados. Por esos tiempos, Uy. Iván empezó a llevar una lanza siempre con él. Y cuando algo no le gustaba, te ensartaba como churrasco de croto. Pero también la usaba para las conversaciones, para enfatizar algún argumento. Entonces te tocaba con la vara. Y en esa época, sí, empezaron a conocerlo en los ambientes populares como el terrible. El terrible. Algunos rusos me explicaron que Grozny, en ruso, es temible, no terrible. Así que sería Iván el temible. Y todos esos accesos de violencia estallaron cuando en septiembre de 1569 murió María, la arisca, ¿no? Envenenada por unos polvos puestos en su cena por orden del propio Iván. Nadie se animó a llorarla demasiado, muchos se alejaron de la corte por miedo y para que no se los acusara de aquel envenenamiento, porque el rey no quería hacerse cargo del asunto. Aquellos hechos violentos de Iván continuaron, pero nosotros nos quedamos aquí. Yo, como he dicho, después viene el verdadero gobierno de Iván, pero este es el principio. Vamos a... Qué personalidad, por favor. Es terrible. Imagínese el tipo con la lanza por la calle, sí, ensartando a los que le caían grueso. Vamos a dedicarle esta charla a Anastasia, a quien las purgas le habían provocado pérdida de memoria y se olvidaba de todo. En atención a ello, escucharemos el tango De todo te olvidas, cantado por Gardel en conmemoración de las distracciones y los olvidos. Hablaremos hoy de la fiebre de Iván el Terrible. Así que vamos a ubicarnos en Rusia a mediados del siglo XVI. El zar era Iván el Terrible, pero todavía no era terrible. En marzo de 1553, Iván cayó gravemente enfermo. Los médicos dijeron que se trataba de una fiebre inflamatoria de origen desconocido, que se declaró incurable. Todas las enfermedades en 1553 eran de origen desconocido e incurables. Sí. Iván creyó que había llegado su fin y se preparó a morir. Tenía 23 años. Cuando el pueblo supo que su zar agonizaba, cundió la consternación. Para la gente humilde, Iván, que todavía no era conocido por sus maldades, era una especie de santo, exigente pero intachable. Si Dios lo convocaba a su lado, era porque lo consideraba demasiado perfecto para la Rusia pecadora. Noche y día una muchedumbre afligida esperaba noticias del enfermo delante del palacio.
En todas las iglesias se rezaba por su curación. Algunos se flagelaban, otros dejaban de pecar por un rato, otros se sentían culpables y huían o se escondían. Prevalecía la idea de que si el zar estaba mal, era por culpa del pueblo. Hasta allí llegaba la influencia de los gobernantes divinos. Pero atención, entre los boyardos, es decir, entre los macanudos, entre los nobles, había más perplejidad que tristeza. Muchos nobles estaban resentidos con el zar porque los había relegado para elegir a sus consejeros entre hombres de baja condición. Si efectivamente el zar estaba grave, a los boyardos, a los aristócratas rusos, les preocupaba la sucesión. Mijailov, el secretario del zar, se acercó a su lecho y osó sugerirle que hiciera testamento. Iván aceptó. A su muerte la corona debía pasar a su hijo Demetrio, de tan solo unos meses de edad. Inmediatamente Mijailov leyó el testamento a los boyardos que estaban reunidos en una sala contigua. Estalló una discusión entre quienes estaban dispuestos a jurar lealtad al zarevich, al bebé, y quienes se negaban a eso. La discusión era cada vez más escandalosa. Iván, al oír el griterío, mandó llamar a los boyardos, que entraron en la habitación exaltados. Apenas le pudo decir Iván que debían aceptar a Demetrio. La debilidad le impidió seguir hablando, pero pudo notar la indiferencia con que lo habían escuchado y cómo seguían disputándose su herencia como si se tratara de un muerto. La facción que se oponía a Demetrio como sucesor, y que lo había hecho de un modo ostensible, quería que el nuevo zar fuera un primo de Iván. Era el príncipe Vladimir Andreyevich, noble de Staritsa, un soldado valiente y de enorme inteligencia. A Iván le quedó la sangre en el ojo. Desde su postración pudo ver cómo se disputaban su reino y cómo se armaban facciones que se ubicaban a un lado y otro de su cama. Un día los boyardos que apoyaban a Vladimir Andreyevich y también el propio príncipe empezaron a preocuparse. Los médicos decían que la fiebre del zar había empezado a bajar, tal vez por causa de un disgusto. Ese enojo había sido favorable porque había agitado los humores malignos para evaporarlos. Ese era el estado de la medicina en aquel tiempo. Sí. Una cierta indignación había erguido a Iván, que se empezó a recuperar. Hubo pánico general que vino a calmarse cuando los boyardos se enteraron, tras sobornar al confesor, de que durante su enfermedad Iván había prometido que si sanaba, perdonaría a los que habían intrigado dando por segura su muerte. Cuando el principal pretendiente, el Vladimir se inclinó ante el zar recuperado, Iván le acarició el valero, le acarició. Alentados por su clemencia, los otros boyardos también expresaron al monarca su alegría por verlo con tan buen aspecto. La verdad es que Iván ya no confiaba en ellos, sobre todo en Vladimir Andreyevich, y no olvidó nunca la conspiración. Esta es la conspiración de los boyardos, la película aquella que había hecho Eisenstein y que fue criticada por Stalin porque no le gustaba la carita que tenía Iván, Lo que contó, no le gustaba el aspecto y no le gustaba tampoco el carácter que le habían presentado en la actuación, ¿no? y tuvieron que Fundamentalmente, modificarla. le sugirió, claro, a Eisenstein que cortara la barba. Bien, al final nunca se modificó esa película por muertes. Primero de Eisenstein y después de Stalin. El caso es que Iván se prometió venganza y esperó el momento. Varios años después, un oscuro suceso vino a servirle a Iván
como excusa para sacarse de encima a los que había conspirado. En 1561 el zar se casó por segunda vez y lo hizo con María Tenryukova. María era hermosa, pero el zar no la amó nunca y se rodeó siempre de favoritas. Un tiempo después la zarina, María Tenryukova, se murió. Había sido envenenada y se rumoreaba que había sido envenenada por el propio Iván. ¿Qué tal? Cuentan que bastó algo de cantarella, era un veneno italiano, para terminar con la vida de la zarina. La cuestión fue que en los círculos del palacio volvió el terror. Aunque todos sospechaban del zar como asesino, nadie sabía a quién el zar iba a acusar. Los boyardos aterrados fingían una profunda pena y llevaban luto. Después del funeral, celebrado en Moscú, Iván se retiró a su palacio y allí, rodeado por sus esbirros, hizo un repaso mental de los grandes del imperio para decidir a quién convenía liquidar. Y le tocó a Vladimir Andreyevich, aquel primo que lo había señalado como sucesor apurado. Le habían señalado al zar, que era un sucesor demasiado apurado. Iván dijo que era el momento de terminar con un altanero que había pretendido usurpar el trono años antes y que todavía pretendía conseguirlo. El zar dijo que era el principal sospechoso por la muerte de la zarina, pero que aquel crimen no había sido el peor. Iván también declaró que Vladimir Andreyevich había sobornado a uno de los cocineros del palacio para que envenenara al mismísimo zar. Bueno, el príncipe Vladimir recibió la orden de presentarse con su familia en el palacio de Sloboda. En presencia del zar, el cocinero, que en realidad había sido sobornado por Iván, afirmó haber recibido unas monedas por echar ciertos polvos en los alimentos de su majestad. Lo que sucedió después fue un espanto aleccionador. Vladimir, su esposa Eudoxia, sus dos hijos, se arrojaron a los pies del zar, diciéndose inocentes y pidiendo que se les permitiera ingresar en un convento. Pero Iván fue inflexible. Los llamó traidores y gritó: puesto que preparasteis un veneno, ahora lo probaréis. Y mandó traer una copa llena de un brebaje mortal. Vladimir se despidió de su esposa, bendijo a sus hijos, mojó los labios en la copa y luego se la bebió. Después bebió toda la familia. Vamos. Los cuatro se pusieron a rezar mientras el veneno hacía su efecto. Para clausurar el asunto, el zar exigió que el cocinero delator fuera decapitado, cocinero que él mismo había sobornado. Nadie creyó el cuento del atentado contra la vida del monarca. La ejecución del príncipe se interpretó como un abominable asesinato inspirado por el odio y no por la sospecha. Pero eso no importó demasiado a Iván el Terrible. Al zar no le importaba la opinión de nadie. Para él, escuchar a los demás era como dejar de reinar. Los boyardos rajaron a sus casas, espantados, no molestaron más. Pero el zar los persiguió. En el silencio de sus cortesanos, o como él creía, en comunicación estática con Dios, el gobierno de Iván el Terrible continuó muchos años más. Comenzó a aparecer lo que se llamó la oprichnina, que es un término que después se volvió a usar en épocas de Stalin. Era una política que incluía la represión masiva de los boyardos. De los boyardos, en caso de Stalin no había aristócratas, pero sí que los había. Eran los jerarcas, ¿no? Esta fue la política seguida por Stalin durante el Gran Terror de los 30. Incluía ejecuciones públicas, confiscación de su tierra y propiedad, y la masacre de Novgorod fue el hecho central de todo aquello, pero
eso fue otra historia que vamos a contar tal vez más adelante. Así que hemos hablado de la conspiración de los Boyardos. ¿Qué canción puede ilustrarla? Escucharemos La Copa del Olvido, en alusión naturalmente al veneno que se tuvo que tomar el príncipe Vladimir. Vamos a escuchar la versión de Hugo del Carril.